La localidad de Pertusa, que se levanta sobre un escarpe del río Alcanadre, todavía conserva una parte de la vía romana y de los estribos del puente que se construyó para cruzar su cauce. El especialista en ingeniería romana Isaac Moreno Gallo nos va a adentrar en los restos que todavía quedan en esta localidad, cuyo topónimo ya nos adentra en la cultura de esa civilización. Pertusa es un nombre latino y es de los pocos pueblos casi del imperio, porque está el itinerario antonino que describe los recorridos de las vías romanas por todo el imperio, que conserva el nombre con todas las letras en su sitio y sin ninguna variación. Ya se llamaba Pertusa en el itinerario antonino, es un lugar de paso obligado, una puerta. Mira, los que venían desde Lérida hacia Huesca accedían por este camino. Ajá. Por aquí llegaban a Pertusa. Tenían que bordear después Pertusa dando la vuelta por la muralla, llegaban ya al puente, cruzaban el Alcanadre y desde allí ya continuaban hacia Huesca. Aquí en esta zona el camino se metía en una trinchera en roca, entallando la roca para que pasase el camino. Claro, esto después el agua, 2000 años, lo ha carcavado, sí. Y las mulas y el paso sin ningún mantenimiento, hasta alguna rodada de carros se ven, ¿lo ves? Se ven ahí las Se rodadas. ven ahí 2 rodadas de cuando podían pasar los carros, que ahora con esa cárcava ya no podrían. Ajá. Pero en origen estaba bien entallada. Tenía aquí hasta una cuneta estupenda para evacuar el agua, ¿lo ves? Para que no cayera en lo que era la calzada. Para que no invadiera el camino. Una cuneta de desagüe muy bien formada. Mira, pues seguimos el camino, que venía por aquí. Esto está abandonado hace muchos años, no se circula. Solamente para cabañera, para el ganado. Y la vía seguía por aquí, por este corte de roca, que como ves ha perdido ya todo el firme. Sí. Aquí han aprovechado el hueco para hacer un lagar, que por la estructura interna se ve que es un lagar. Efectivamente, sí señor. Sí. La pisadera y con el laco abajo donde se recogía el vino. Y desde aquí nos vamos al puente, siguiendo toda la vía romana. Dando la vuelta al pueblo, dando la vuelta a la antigua muralla, con una pendiente muy suave, como eran todas las vías romanas, que iban siempre con una pendiente suave, suave, porque eran verdaderas carreteras, iban sobre todo carros, así que las pendientes siempre suaves. Isaac, estamos en lo que queda de los estribos del puente romano de Pertusa. ¿Qué elementos podríamos decir que son los que definen que este puente era romano? Pues hay algunos elementos constructivos que definitivamente nos identifican como romano el puente. Por ejemplo, algunas entalladuras en la roca, las grapas que cosían los sillares, que tiene grapas en doble cola de Milano que son muy características del mundo romano. Además, lógicamente, está en un sitio como es Pertusa, que era el paso de la vía de Italia a Hispania, una de las vías descritas en el itinerario de Antonino. Y eso es importante, porque aquí sí que se puede buscar un puente romano. Y coincide con este dato que este es el puente romano. Mira, esta es la roca madre que la han entallado para sentar el primer sillar. Ese sillar, por ejemplo, que pisas ya es un sillar tallado fuera y encajado ahí. Y encajado, Eso sí. es. Entonces, esto es también típico de las estructuras romanas, tallar la roca madre para sentar los primeros sillares. Aquí tenemos, por ejemplo, la unión de 2 sillares, que ahora ya no se ve porque prácticamente se han fundido, ¿no? Se han soldado en tantos años, que tienen una grapa muy característica, en doble cola de Milano, por la forma se llamaba así, típicas romanas. Estas prácticamente solo se dan en el mundo romano. Probablemente era de madera, en origen, y ha desaparecido, lógicamente. Encima de esto iba otro sillar, cuyas juntas verticales nunca coincidían con la de abajo. Iban siempre al tresbolillo y estaban bien centradas en el sillar de arriba, y tapaban la grapa. Pero cada hilada de sillares ponían una grapa bien encajada, martilleada, que unían los sillares a tope. El siguiente sillar que se ponía encima ya consolidaba esta unión, y así sucesivas hiladas acababa siendo un monolito prácticamente la fábrica de piedra. Y luego a la vuelta, mira, aquí tenemos 2 grapas que se ven estupendamente. Sí, señor. La mitad de la grapa, aquí quedaba un sillar, aquí venía otro sillar con su otra media grapa y así sucesivamente, porque este puente ha sido saqueado. Todo el recubrimiento de sillares, prácticamente todo, menos este trocito que estamos viendo aquí y el del otro lado, ha sido en tiempos inmemoriales pues empleado como piedra para otras cosas de Pertusa, como cantera. Mira, y este tipo de encajes en escalón entre las hiladas, ¿lo ves? Sí, sí, sí. Esto es también muy característico de la fábrica romana. Las hiladas podrían haber ido rectas, pero han elegido hacer estos escalones para encajar una hilada con otra. Y esto también lo tiene el puente de Pertusa. ¿Ves? Desde este punto hasta el otro estribo hay 28 metros y pico de luz. Casi
la luz del arco mayor del puente de Alcántara, o sea que era un solo ojo tremendo, importante, pero perfectamente factible para los romanos. Los hay mayores, bastante mayores en el mundo romano.